Cordial saludo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Wilmer Contreras. En el día de hoy vamos a aprender sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Para ello vamos a tener en cuenta tres aspectos muy importantes que se dieron o se han dado en la historia de este país. El primero de esos aspectos son los antecedentes que llevaron a que se formara y se diera el conflicto armado. El segundo es el periodo de guerra, cómo se desarrolla. Y en tercer lugar, las consecuencias. Vamos pues con los antecedentes. Es válido decir que en Colombia se ha tenido conflicto durante los últimos 70 años de la historia. En este sentido, el conflicto tiene su origen principal en la repartición de tierras. ¿Por qué? Porque en algunos momentos determinadas personas se adueñaron de la mayoría de las tierras de los territorios colombianos y esto llevó a que unas minorías fueran grandes terratenientes mientras que las grandes mayorías no tuviesen donde cultivar. Se supone que la violencia transformaría la sociedad, por eso se considera la violencia como un medio de transformación social. En este sentido, lo que se busca es blindar cada sector que defendiera los intereses de cada uno de los elementos involucrados. Por ejemplo, los terratenientes defenderían sus adquisiciones, mientras que aquellos que no tenían, pues iban a tener una sola opción y esta era armarse. En el siglo XIX comienza la guerra entre los partidos liberal y conservador. El partido conservador defendía los intereses de la gente con mucho dinero. El segundo, pues defendía a los que menos tenían, los menos favorecidos. Unido a este tema de las dificultades entre los partidos, se da algo que en la historia colombiana es muy importante, y es que en 1948 se da el Bogotazo con el asesinato de un político muy influyente, muy importante, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Como era de esperarse, generó una ola de violencia en todo el país. Entonces, se queman edificios, se bloquean carreteras, se tumban puentes, etc. Y en 1956, una vez que se han determinado todos esos problemas, se han hecho visibles, se crea el Frente Nacional, que consiste en un pacto firmado entre los dos partidos con el fin de determinar que un periodo de gobierno sería o estaría a cargo por un partido y el siguiente periodo de gobierno estaría a cargo del siguiente partido. Esto tenía sus consecuencias porque el poder estaba en manos de dos partidos, entonces surgieron movimientos de oposición. Estos movimientos de oposición son movimientos rebeldes como las guerrillas del M-19, las FARC, ELN, EPL. Surgen enfrentamientos entre estas guerrillas y el Estado y posteriormente salen a la luz nuevos grupos, los grupos paramilitares y el narcotráfico.
Veamos pues cómo se desarrolló el periodo de guerra en el cual se dan los enfrentamientos y qué consecuencias posteriormente traen estos movimientos alzados en armas. Una vez se dan todas estas confrontaciones y todas estas dificultades entre el gobierno y la población, nacen las guerrillas. Y tan pronto nacen las guerrillas, comienzan los enfrentamientos entre estas y las fuerzas del Estado. Por ejemplo, las FARC, EP, que significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron fundadas en 1964. Este movimiento nace con el fin de defender los derechos de los campesinos y los derechos de las tierras de estos mismos. Este movimiento guerrillero nace amparado en la ideología marxista y leninista, que consiste en que se debe derrocar el Estado y comenzar un nuevo orden político. Junto con este movimiento guerrillero nacen otros dos importantes y posteriormente otro, que son el ELN, Ejército de Liberación Nacional, EPL, Ejército Popular de Liberación, y el M-19, Movimiento 19 de Abril. También ayudan contra los enfrentamientos con el Ejército Nacional y la Policía de Colombia. Como ya habíamos dicho, es con el fin de derrocar el Estado y los intereses que éste defiende. Se podrán preguntar cómo se financiaría una guerra, puesto que los implementos de la guerra son muy costosos. Las guerrillas decidieron cobrar lo que denominaron la vacuna. Esta consistía en un impuesto a ganaderos, agricultores, todas aquellas personas que se dedicaran a una actividad lucrativa. Pero no era suficiente con el dinero, había que tener hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a luchar la guerra. Para ello, incluyeron entre sus prácticas un sistema de reclutamiento, ya fuese de modo voluntario o forzado, o en algunos casos con engaños. Posteriormente, estos movimientos guerrilleros se dan cuenta de que el narcotráfico y la producción de cocaína puede ser un poco más lucrativa y financiar su guerra. Las guerrillas han tomado un poder muy importante en Colombia, por lo que nace otro grupo armado con el fin de contrarrestar esta problemática. Este nuevo grupo armado es el paramilitarismo, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era derrocar a las guerrillas y a sus aliados, hacer lo que el Estado no había podido hacer, pero de forma ilegal. ¿Cómo se combatía la ilegalidad? Pues con ilegalidad. Dentro de la avanzada paramilitar sucedieron desapariciones, crímenes desastrosos y en muchos casos con complicidad del Estado. Por ejemplo, existen evidencias de tomas de pueblos en los cuales el ejército días antes hacía presencia y una vez se le era avisado al comandante de la brigada o de la tropa, este abandonaba el pueblo porque detrás venían los grupos paramilitares para identificar quiénes eran guerrilleros o colaboradores y ejecutarlos en la plaza del pueblo. Además de esta problemática de la ilegalidad, también se dio que el Ejército Nacional tomaba jóvenes civiles de zonas rurales o zonas en donde no era muy posible hacer una investigación
para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Entonces, la legalidad del Estado también pasa a ser ilegalidad. Como para sumar un problema más a los ya mencionados anteriormente, se une a ello el narcotráfico con grandes capos de la droga y los diferentes carteles que se enfrentan entre ellos y enfrentan al Estado para determinar el poder y defender sus zonas de confort y sus zonas de producción y distribución de cocaína y drogas en general. Posteriormente se da una aparente desmovilización de los paramilitares, lo cual no resulta del todo bien realizada, puesto que estos grupos paramilitares se dividen y se convierten en pequeñas células o bandas criminales que hoy en día se conocen como rastrojos, Clan del Golfo, los Urabeños, etc. Más recientemente surge la negociación con la guerrilla de las FARC y una desmovilización se lleva a cabo, aunque el proceso de paz aún sigue siendo y estando en vigencia. Veamos ahora algunas de las consecuencias que trajeron a Colombia estos enfrentamientos, este desarrollo y esta avanzada del conflicto armado en este país. La primera consecuencia es la pérdida de miles de vidas de colombianos, ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de las guerrillas, ya sea por parte de los paramilitares y sobre todo los inocentes campesinos que cayeron en medio de los fuegos cruzados, minas antipersonas y demás. Otra consecuencia es los atrasos en el desarrollo de infraestructura en el país, carreteras, trenes, aeropuertos, etc. También se puede tomar como consecuencia el odio y la división social, puesto que algunas personas defienden a un grupo, otras defienden a otro grupo y hay quienes defienden al Estado. Colombia se considera uno de los países más desiguales del mundo, donde muy pocos tienen la riqueza y muchos no tienen absolutamente nada. Esta es otra de las consecuencias de la avanzada del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.